Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por cierto, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla y también a través de la señal Multicom de nuestra casa televisiva. Recuerde que llegamos a usted por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Linares. Vías de comunicación directas con nuestro programa de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde a través del 73-256-1630. 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en la .cl y en nuestro fanpage de facebook.com/canal 30 oficial. Nos interesa abordar diferentes materias de orientación para nuestra comunidad. Vecinos tanto de San Javier como de diferentes localidades y comunas de nuestra región del Maule, porque se trata de una materia que ha alcanzado ribetes de preocupación y que tiene directo impacto en la salud de las y los ciudadanos. Particularmente manifestaciones expresadas a través del cáncer de colon y algunos tratamientos que también se están aplicando porque ha habido un incremento importante respecto de esta patología. Y es por ello que queremos agradecer el tiempo y la gentileza que se ha dado para acompañarnos nuevamente aquí en nuestro programa a la profesional de la Clínica San Javier, la enfermera María José Vázquez. María José, gracias por estar con nosotros hoy nuevamente en el 30 te ayuda. Buenas tardes, José. Gracias nuevamente por la invitación y agradecer, reiterar mi felicitación a ustedes como canal por poder generar estas instancias de comunicación a la comunidad que se puede informar. Ya es algo importante para mí como profesional y para la clínica también, de poder educar a la población, que se acerque a la clínica y a los diversos centros de salud y que pueda obviamente mejorar su estado de salud y estado anímico. Y no dejar para última hora algunos planteamientos asociados a lo que significa la salud de la gente, claro. Porque uno muchas veces acude a un especialista cuando ya una situación puede ser un poquito más difícil de controlar. Y cuando hablamos del cáncer de colon, estamos hablando de una patología que ha crecido tanto como lo que hablábamos en capítulos anteriores, como es el caso del cáncer gástrico, ¿no? Sí, la verdad es que sí es un tema bastante preocupante a nivel país el cáncer de colon, a nivel regional también. Cuando hablamos de cáncer de colon hablamos de un tumor maligno que está localizado en las paredes del colon, que va a incluir tanto el tema intestino grueso, la parte colónica, por así decirlo, y la parte pelviana, que sería el recto. Ya por eso se habla a grandes rasgos de un cáncer colorectal. Ha crecido enormemente en el país, pero gracias a Dios no ha alcanzado cifras significativas como lo puede ser a nivel mundial. Ya se habla del cáncer de colon como una enfermedad más que nada de países mucho más desarrollados, con mayores índices a nivel mundial de lo que se ve en Chile. ¿Ya? Actualmente, cuando hablamos de cáncer de colon, hablamos de la tercera patología más frecuente en el país, la tercera en hombres después del cáncer de próstata y el cáncer gástrico, y la tercera en mujeres después del cáncer de mamas y el cáncer gástrico. ¿Ya? Y en promedio significa 3.500 muertes anuales en el país. 3.500 muertes. 3.500. Ya lo importante de estas cifras es que no dejan de ser alarmantes, es como mencionaba en un principio, que no son tan altas comparadas a nivel mundial, y que sí, el cáncer de colon es un cáncer que da muchas señales antes de poder estar en una etapa muy avanzada. Antes de detectar esas señales que son muy pertinentes de ser reconocibles, ¿se puede evitar el cáncer de colon? ¿Se puede tratar? Sí, hay muchos tratamientos que pueden ser de lesiones precursoras a llegar a un cáncer de colon, que la mayoría se ve mediante la colonoscopia, ya que es el examen preventivo y el examen de screening que los especialistas recomiendan. Ya, pero puede ser hasta en un 90% detectable y curable el cáncer de colon. Ya, por eso, si bien decía las cifras son altas, o sea, estamos hablando de 3.500 muertes anuales, pero pudiese ser mucho mayor, pero la salvedad es que sí hay un examen que puede detectarlo y hay muchas lesiones que se pueden enfocar y encontrar in situ, por así decirlo, y que pueden ser ya un cáncer y que se pueden extraer de una manera simple, evitando quizá una hospitalización. ¿A qué se puede atribuir esta fuerte presencia de esta patología en la población chilena, María José? Se puede deber a los factores que mencionábamos la semana pasada del cáncer gástrico, pero más que nada ha habido un aumento relacionado a lo que comentábamos de la pandemia, del descuido muchas veces de la población de consultar
y yo creo que de la falta de información, ya tanto para los profesionales quizás como para la comunidad, porque muchas veces tienden a justificar algunos de estos síntomas, algunas de estas señales de alarma, por así decirlo, y obviamente se va a tratar de evitar llegar a la instancia de, por ejemplo, pagar un examen de colonoscopía, ya un examen que suele ser costoso, que tiene muchos miedos atribuidos por ser un examen doloroso, pero que sí en la mayoría de los centros, incluido Clínica San Javier, actualmente se está trabajando con una sedación profunda, incluso con anestesista, ¿ya? Entonces va más que nada con esos cambios que han surgido, la falta de información y el tema de los hábitos de vida no saludable, el sedentarismo, el consumo del tabaco, el alcohol y la alimentación más que nada. María José, bueno, tú bien lo mencionabas, hay un link, hay un parentesco, hay un vínculo entre la sintomatología asociada al cáncer gástrico con el de cáncer de colon. Pero ¿cómo un paciente podría percatarse de que algo no anda bien y que es necesario no estar consumiendo cualquier remedio, cualquier tecito, cualquier hierbita, sino que ya acudir a un profesional en la materia gástrica para poder detectar alguna situación que pueda ser compleja y que permita dar luces respecto de lo que está ocurriendo y comenzar a tomar esta situación ya más en serio, comenzar a aplicar los mecanismos correspondientes desde el punto de vista de la medicina para aplacar algún fenómeno que pueda ser adverso para la salud de una persona. Claro, efectivamente el cáncer de colon tiene una sintomatología muy similar al cáncer gástrico y uno lo orienta más que nada al tema de deposiciones, por ejemplo, ya que es un tema muy usual que la mayoría de los pacientes consulta por esto, que es lo que les llega a causar mayor extrañeza en un principio, ¿ya? Uno de los síntomas o señales de alarma con mayor frecuencia que se da es un cambio brusco o quizás no tan brusco, hablamos de un periodo de 6 meses o 3 meses, incluso un año, del patrón evacuatorio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Un paciente que, por ejemplo, estaba acostumbrado a ir todos los días al baño, en la mañana, 2 veces al día o día por medio, y de un tiempo hasta ahora empezó con diarreas esporádicas, muy aumentadas, o al contrario con constipación, ya un paciente que se empieza a poner estreñido, que antes sin ningún tipo de cambio de alimentación o algún tipo de tratamiento médico o farmacológico, empieza con evacuaciones cada 2 o 3 días, incluso hemos tenido pacientes que consultan con cambios de patrón de más de una semana que no pueden evacuar. O sea, eso ya es un signo claro de alerta. Sí, y sumado a eso también puede haber una sensación de evacuación insuficiente, ya la sensación de que uno va al baño, va a evacuar las deposiciones, pero siente que no ha botado lo suficiente, de que aún falta, pero pese a que haga fuerza, por ejemplo, a que sienta algún tipo de proctalgia, que es un dolor alrededor del ano, siga con esa sensación de que aún falta más que evacuar, pero no puede. Correcto. ¿Ya? Y lo otro súper importante y que muchas veces no hacemos es observar las deposiciones, ¿ya? Porque quizás no puede haber, o sea, no ha habido un cambio, por ejemplo, en el patrón, pero sí puede haber un cambio en la forma de las deposiciones que nos puede estar hablando de algo que esté entorpeciendo el conducto del colon y que esté haciendo este cambio de forma. Ya pueden ser deposiciones encintadas que nosotros llamamos, que son tiritas, literalmente son tiras, o deposiciones en escíbalos, que son en bolitos. Ya todos estos cambios que ya no eran comunes, ya no es una deposición quizá un poco más alargada, de un tiempo hasta ahora ya ha ido cambiando, ha sido más delgadito, han sido más cortitos, y sumado a eso quedo con una sensación de que me faltó para seguir evacuando, ya es un señal de bastante alarma. María José, ¿cuál es la función que tiene el colon dentro de nuestro organismo y por qué es importante detectar y poner un especial acento cuando se agudiza alguna de estas complicaciones que tú mencionas? Claro, el colon forma parte importante del sistema digestivo, del aparato digestivo en sí, y vendría a continuación de lo que es el estómago y el intestino delgado. Y ahí una de sus principales funciones es la de evacuar los desechos, ¿ya? La mayoría de las veces nosotros lo que evacuamos obviamente no son nutrientes ni nada necesario para nuestro organismo, y por eso muchas veces uno obvia la idea de poder revisarlo, de poder estar pendiente a lo que se va desechando, ¿ya? Lo otro que también suele presentarse son los sangrados, ¿ya?
Muchas veces no nos fijamos si en la deposición o a veces estamos acostumbrados de que quizás cuando la deposición puede ser un poquito más dolorosa o me puede costar un poco más, puedo estar acostumbrada a que sangre, ¿ya? Pero no siempre se debe encontrar esa justificación de que sangré porque la deposición era muy grande o sangré porque quizás tengo una fisura o lo más común que sangré por hemorroides, ¿ya? Que muchas veces lleva a la población a no querer consultar porque piensan que es solamente un problema de hemorroides. Hay muchos profesionales que también sugieren que se opere la hemorroide o que se haga un tratamiento tópico, por ejemplo, con crema. Y algunos, al pedir la colonoscopía, más que nada para descartar, se encuentran con la sorpresa, entre comillas, de que aparte de haber sido un sangrado de hemorroides, había una lesión más allá en el colon. El cáncer de colon, podríamos decir que como varios otros tipos de cáncer, es hereditario o se manifiesta frente a alguna conducta de la persona que eventualmente termina impactando negativamente en su condición de salud, como por ejemplo el consumo de alcohol, el sedentarismo, el consumo de tabaco, un ritmo de vida un poco más acelerado y donde se van postergando también otras actividades que son importantes, alguien que sea mucho más trabajólico o que esté sometido a una alta presión y un gran estrés. ¿Qué podría influir en el desencadenamiento de este problema? Al igual que todos los cánceres, como tú bien mencionabas, José, tiene un importante porcentaje de hereditario. ¿Ya? Pero cuando se habla de cáncer de colon, se habla de aproximadamente un 60% de casos que son esporádicos, que no tienen ningún tipo de predisposición genética, pero sí tienen una predisposición maligna de lesiones que van apareciendo antes. Pero obviamente al no realizarse, por ejemplo, la colonoscopía, esa persona no tiene cómo saber que tenía una lesión que en un principio podría haber sido algo benigno y que con el tiempo se fue transformando en un tumor. Y lo otro súper importante es el tema de la alimentación, como mencionaba anteriormente, ¿ya? La alimentación baja en fibras y muy rica en carnes rojas, carnes procesadas, alimentos embutidos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el sedentarismo. Mayormente nombres, ¿no? Mayormente nombres, pero es por lo que comentábamos, como que se suele atraer más los estilos de vida poco saludables y lo otro que los hombres tienden, sobre todo en la comuna, por lo que nosotros hemos visto, a no consultar o a tener miedo de acercarse al médico, muchas veces vergüenza, porque la verdad es que el examen de colonoscopía también tiene muchos mitos en la población de que va a doler, de que va a ser un procedimiento muy incómodo, entonces sobre todo el hombre tiende a no querer realizárselo. ¿El examen de colonoscopía es el más efectivo para detectar algún patrón o indicador que dé luces acerca de una eventual o la eventual presencia de un cáncer de colon, María José? Sí, es el examen predictorio a la hora de hablar de una sospecha de cáncer de colon, porque también existe, por ejemplo, un test de deposiciones que habla de hemorragias ocultas, ¿ya? Y ese test nos va a dar un positivo o un negativo, pero eso también nos va a dar la especificación de en qué lugar de mi sistema digestivo está sangrando. Puede ser un sangrado alto, ligado al estómago, puede ser un sangrado de la hemorroide, entonces solamente va a dar luz de que probablemente el profesional médico va a sugerir realizarse una endoscopía y una colonoscopía para detectar en qué lugar está sangrando. Ya también pueden haber exámenes imagenológicos, un escáner, por ejemplo, que son los TAC, pero que muchas veces suelen dar con algún tipo de luz de alguna lesión, hablan de engrosamiento de la pared, por ejemplo, y el médico ante esa sospecha suele sugerir también una colonoscopia. Entonces al final es como el examen que sí o sí va a determinar si hay o no una lesión. María José, antes de entrar ya en el detalle mismo de la colonoscopía, que es el examen más efectivo para este tipo de situaciones médicas, ¿se manifiesta con dolor el cáncer de colon o es una enfermedad que pudiésemos decir o catalogar como más silenciosa? Sí, en un alto porcentaje de pacientes sí suelen presentar dolor, ya un dolor intenso en la zona abdominal, y por lo mismo muchas veces se suele confundir con otro tipo de diagnósticos como puede ser el colon irritable. Cuando hablamos nosotros de colon, hablamos según los profesionales de un segundo cerebro, ¿ya? Entonces el colon está directamente relacionado a diversos factores de estrés y eso va a provocar obviamente mucho dolor, pero que suele ser enmascarado quizás por un alimento que me cayó mal o por alguna preocupación que tuve, y eso también lo asociamos a las mismas diarreas, por ejemplo. Una persona que está un poco más nerviosa,
y que está cursando por un periodo más difícil, quizás va a sentir ese dolor abdominal y va a querer ir al baño y va a producir alguna diarrea. ¿Cuáles son los grupos etarios que se ven más susceptibles de ser afectados por el cáncer de colon particularmente, María José? ¿Jóvenes, adultos, adultos mayores? ¿En qué rango de edad más o menos? Sí, se habla aproximadamente desde los 50 años en adelante que aumenta la proporción de incidencia de cáncer de colon, pero mayoritariamente en pacientes de 60 a 70 años. Por eso también se justifica este aumento en la población chilena, porque como mencionaba en un principio es una enfermedad más de países desarrollados porque está directamente ligada a la edad. Ya ha habido un envejecimiento en la población, pero eso no quiere decir que lamentablemente nuestros abuelitos, adultos mayores están llegando a etapas más avanzadas en edad, pero no con una mejor calidad de vida. Pero eso tampoco va a significar que no aparezcan edades más tempranas. Ya nosotros en Clínica San Javier realizando colonoscopía hemos tenido incluso pacientes con lesiones sugerentes de cáncer de colon in situ desde los 25, 30 años hasta 40 años. O sea, no perdona como cualquier tipo de cáncer. No, pero lo que sí nos podría dar algún tipo de señal es que la mayoría de los cánceres cuando suelen ser un poco más temprano en edad, desde los 20, 30, 40 años, tienen un importante porcentaje hereditario, sobre todo de primera línea, ya sea los padres o hermanos. María José, y en este mismo sentido, considerando todos estos factores de riesgo que tú ya has descrito, y naturalmente hay un camino que puede ser el más específico, más exacto, más preciso para poder confirmar o descartar la presencia de este agente cancerígeno en el organismo de una persona. Háblanos un poco más de la colonoscopía, en qué consiste y cómo se efectúa el trabajo, particularmente el que ustedes lideran en la Clínica San Javier, para dar la mayor comodidad y confort posible a un paciente, entendiendo todos los temores, suspicacias y mitos que rodean a este examen. Sí, la colonoscopía es un procedimiento invasivo, pero también como la endoscopía suele ser ambulatorio. Consiste básicamente en introducir un tubo flexible por la cavidad anal que va a recorrer todo el colon. Cuando hablamos de todo el colon hablamos de la parte del recto, el intestino grueso y va a llegar hasta el ciego, ¿ya? Y muchas veces se va a poder visualizar el intestino delgado mediante una maniobra en que se puede ver la válvula iliocecal, que ya sería como el examen completo en el cual se va a descartar algún tipo de molestia. Y como mencionaba muy bien José, tiene muchos mitos porque suele ser un examen obviamente muy doloroso, pero actualmente en Clínica San Javier y en muchos centros a lo largo del país se trabaja con una sedación y nosotros somos pioneros en la región en tratar con una sedación profunda por medio de un anestesista. Entonces el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor o molestia durante el examen, va a ser un sueño profundo que se va a inducir. Lo que sí puede llegar a sentir molestias es después del examen, pero son molestias de un poquito de distensión, va a estar un poquito hinchado, va a tener muchas ganas de querer evacuar o expulsar gases, que va a ser un alto meteorismo que provoca el mismo equipo, ya porque este tubo flexible que se va introduciendo lo que va haciendo es insuflando la cavidad colónica, el colon para poder observarlo va a ir introduciendo aire. Entonces ese aire es el que va a generar la distensión en el paciente posteriormente. Pero como les mencionaba, es una distensión que se elimina de una forma fácil y rápida en el baño a través de los mismos peitos que mencionamos vulgarmente. Sin duda, María José, no hay una alternativa a este examen. Este es el examen que confirma o descarta. Sí. Pese a muchos avances que han habido, como mencionaba, puede haber un examen imagenológico, a veces hay factores tumorales, pero nunca va a ser nada tan explícito ni tan directo como la colonoscopía, porque ahí se va a observar la mucosa in situ, ¿ya? Y suele ser muy directo con el tema de las apariciones. Como hablaba en un principio, el cáncer de colon suele dar mucha sintomatología previa para que el paciente esté alerta. Y una de estas son lesiones benignas que van apareciendo, que son los pólipos. Ya un tema muy importante al hablar de cáncer de colon son los pólipos, porque si bien no todos los pólipos van a formar un cáncer de colon, pero cuando hablamos de un cáncer de colon en sí, el 90% se originó en su momento a través de un pólipo. Correcto. Entonces es muy importante poder verlos y atacarlos.
María José, y bajo esta perspectiva es sumamente importante que un paciente pueda acudir a nivel especialista cuando ya exista alguna sospecha de acuerdo a todos los síntomas que hemos descrito. Pero claro, tú bien lo mencionabas, el confinamiento producto de la pandemia ha creado también algunas sensaciones que quizás se vuelvan a corregir con el paso de los años. De aquí a 1, 2 o 3 años ya vamos a poder tener cifras un poquito más precisas, más exactas respecto de la situación actual, porque obviamente toda la situación se ha visto un poquito alterada, producto de una necesidad médica latente, como lo fue el COVID-19 en su periodo mucho más álgido. Pero ¿has percibido, independientemente de esta coyuntura, un aumento en las consultas por patologías asociadas a enfermedades colónicas? Sí, ha habido un aumento importante que nosotros hemos evidenciado en la clínica por consultas relacionadas a patologías del colon. Y muchas veces suelen ser enmascaradas por lo que decíamos, quizás un síndrome de colon irritable o algún tipo de enfermedad inflamatoria del momento que pueda ser originada quizás por un mal consumo de algún alimento, por alguna situación de estrés o por algún tipo de causa ajena o quizá una consulta esporádica, que es la que la mayoría suele presentar. Pero sí ha habido un importante crecimiento. También hay otros signos que hablan de una enfermedad mucho más avanzada que se comparte con otros tipos de cáncer, como son las pérdidas de peso inexplicables o las anemias, que a veces no suelen reflejarse con un sangrado activo, por ejemplo, pero sí habla de que ha habido un sangrado interno y que muchas veces la persona no suele consultar porque no piensa que va a tener, por ejemplo, cifras tan bajas en hemoglobina. Entonces, al final se habla de una enfermedad que es multifactorial, que ha aumentado enormemente en la comunidad, pero que la luz de esperanza, por así decirlo, es que suele ser con mucho tipo de sintomatología que nos va a avisar de algo y que al poder realizar el examen de colonoscopía se puede alertar de lesiones que van a predisponer a que esto se transforme en un tumor. Si no fuera la colonoscopía el camino, ¿existe otro tipo de exámenes a los cuales un paciente pueda acceder de acuerdo a la instrucción del médico especialista? Sí, la mayoría de los médicos no sugiere la colonoscopía como primera opción, o al sugerirla el paciente obviamente se ve un poco más alarmado de querer realizárselo, tanto por el tema económico como por la incomodidad que suele tener. Ya, pero el principal examen que se pide son, como siempre, un chequeo analítico de hemograma para ver si hay algún tipo de anemia o el sangrado oculto en deposiciones que había mencionado anteriormente. Y sumado a esto, al ser un cáncer que sí a veces provoca mucho dolor en la zona abdominal y que incluso puede haber un tipo de percepción en el paciente de sentir una masa palpable, se puede pedir un TAC o un examen imagenológico para saber la ubicación o si efectivamente hay algún tipo de malignidad o algún tipo de masa en el colon. Pero sigue siendo como el examen predilecto la colonoscopía, pero en muchos casos no es el primero que se pide. ¿Y la polipectomía preventiva, qué vendría a ser? Sí, como mencionaba en un principio, esta lesión benigna que se habla que es un pólipo, yo traje una imagen que nosotros le presentamos a los pacientes a la hora de consultar, que es esta, no sé si se ve ahí. Sí, se está viendo bastante bien. Estos son los pólipos, ya suelen tener obviamente diferentes tipos de forma, diferentes tipos de tamaño y diferentes características. Nosotros al realizar el examen de colonoscopía, obviamente al verlas macroscópicamente se puede determinar a ciencia cierta si puede ser algo maligno o no, pero el que va a dar el diagnóstico y la confirmación del cáncer de colon va a ser la biopsia. Y la garantía de estos pólipos es que se puede realizar la polipectomía mediante la misma colonoscopía y se pueden extirpar. Al enviarlo a biopsia se puede encontrar incluso un adenocarcinoma o un carcinoma in situ, que puede ser un cáncer de colon que estaba solamente localizado en ese pólipo, y con eso hay esperanzas de sobrevida de más de un 90%, incluso puede que no vuelva a aparecer ningún otro pólipo ni ningún otro cáncer. Pero como les mencionaba, es ambulatorio, se hace incluso durante la misma colonoscopía y se extirpa mediante una máquina de electrocauterización, a veces ni siquiera es necesaria, sino que con un asa o con una pinza, y el paciente se le informa anteriormente al realizarse el examen que puede haber esta posibilidad. Se habla de costos asociados, que la verdad es un tema
muy insignificante comparado a, por ejemplo, después lo que significa tener un cáncer, pagar una cirugía o pagar posteriormente tratamientos de quimioterapia o radioterapia, ¿ya? Y al extirpar estas pequeñas lesiones ya se puede tener la sobrevida que hablaba del 90% si es que la lesión estaba in situ, o lo que el profesional muchas veces prefiere al encontrar estas lesiones es un control muchas veces anual, cada 1 año o cada 3 años para seguir detectando si es que van apareciendo o no nuevos pólipos. María José, bueno, hemos hablado de las estadísticas que son bastante impactantes, 3.500 personas en Chile promedio pierden la vida anualmente producto del cáncer de colon y alguna situación derivada por esta condición médica. Pero ¿hay cobertura? ¿Está dentro del GES, por ejemplo, el cáncer de colon para poder facilitar un poquito la vida y el presupuesto de un paciente? Porque sabido es que en Chile a duras penas un ciudadano llega a fin de mes y poco o nada se hace para tener una suerte de cuenta de ahorro en caso de alguna enfermedad. Sí, al igual que un cáncer gástrico, el cáncer de colon está dentro de las patologías GES y tiene un ingreso para toda persona independiente de su previsión desde los 15 años. Habla desde el tema de la sospecha, la confirmación diagnóstica, el tratamiento, que en este caso sería la cirugía, y el posterior seguimiento con exámenes de colonoscopía, por ejemplo. Al igual que el cáncer gástrico, la colonoscopía se puede hacer mediante el sistema público a través de la interconsulta, pero de ahí surge la importancia de los centros de salud privados, en este caso de Clínica San Javier aquí en la comuna, de poder ayudar de una u otra forma al sistema privado, porque no todos los hospitales realizan colonoscopía, ya los hospitales de baja complejidad no lo realizan, y la lista de espera a nivel nacional y a nivel regional es elevadamente alta, se habla incluso de años para poder realizarse una colonoscopía y más aún una cirugía. Ya por eso, con la confirmación diagnóstica que se tendría mediante la colonoscopía y la biopsia, se puede acceder a estas garantías que da el gobierno a través de las patologías GES. Se garantiza una resolución entre los 30 a los 45 días donde se le confirma al usuario que tiene una patología cancerosa, en este caso un cáncer de colon, se ve en qué estadio se encuentra, cuál es la mejor opción, se opera en ese caso dentro de 1 mes, la mayoría de los pacientes suelen estar operados, y ahí se cubre el tema del seguimiento para no poder detectar algún otro tipo de lesión posterior. María José, y desde este punto de vista, considerando que al menos hay algunas coberturas que están establecidas dentro de esta prestación, es importante recordarlo para quienes quizás no nos vieron la semana pasada. ¿Cuáles son esos mensajes de alerta a los cuales uno tiene que prestar atención? ¿Cuáles son esas sospechas, esas dolencias, esas complicaciones que eventualmente nos pueden hacer clic y entender que algo está pasando? Sí, suele presentar, como decíamos, en etapas un poco más avanzadas y más arriesgadas relacionadas a una alta mortalidad, una baja de peso inexplicable, que siempre va a ser un tema de mucha preocupación para la comunidad si nosotros tenemos algún familiar, nuestros papás, nuestros hermanos o algún tío que quizás no lo vemos hace mucho tiempo, pero si ha tenido una pérdida de peso importante, siempre va a ser un signo de alarma, no solo para estos cánceres de tipo gástrico, sino para cualquier otro tipo. Ya un paciente anémico, obviamente nosotros no vamos a observar a alguien y vamos a decir él tiene anemia. A veces pueden haber algún tipo de conductas asociadas, como un poco más somnolientos, algún tipo de fragilidad, por ejemplo, en las uñas, en la caída del pelo. Y también lo que muchas veces los pacientes suelen consultar es que tienen la sensación de que están un poco más amarillos. Ya los familiares pueden decir, no, yo te encuentro como un poquito más amarillo, o en el tema de los ojitos también se suele ver. Ese también es un signo de que hay una pérdida de sangre de algún tipo interno o externo. Y lo otro súper importante, y lo que me gustaría más educar a la comunidad, en el tema de poder visualizar las deposiciones, porque muchas veces por quizás, no sé, asco o algún tipo de apuro, muchas veces uno va al baño muy apurado, sobre todo en el trabajo, no se fija en las evacuaciones si tienen algún tipo de cambio, o quizás no me estoy dando cuenta y yo siempre he sido estreñida y de un tiempo hasta ahora voy muchas veces al baño o tengo algún problema y corro y empiezan a aparecer este tipo de diarreas. Nunca va a ser algo normal que tengamos estos cambios de patrón
puede verse a veces relacionado con algún tipo de situación familiar, pero nunca va a ser la única causa. Ya hablamos de enfermedades multifactoriales, entonces siempre ante estos signos de alarma lo mejor va a ser consultar. Quizás no va a llegar a una colonoscopía, pero puede haber un examen previo, puede haber un test de deposiciones, un examen de sangre y quizás voy a llegar a la colonoscopía, pero a la larga va a ser lo mejor para poder descartar este tipo de patología. Cuando una persona ya enfrenta un cuadro diarreico repentino, ¿por cuánto tiempo ya esto tiene que extenderse como para entender que algo no está funcionando y que no se cura, por ejemplo, con un vaso de sal de fruta o con una agüita de hierbas? Cuando hablamos incluso de una diarrea mayor a una semana, pero sobre todo superior a 3 semanas, ella es un signo de alarma. Y sobre todo si esta diarrea está asociada, por ejemplo, a un aumento de la mucosidad, ya que el paciente presenta una diarrea muy esporádica y aparte mucosidad en las deposiciones, sumado a, por ejemplo, al dolor abdominal y a esta baja de peso repentina. Bueno, Clínica San Javier está muy cerca de la comunidad loncomillana, allí pueden consultar sobre estas y otras patologías. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo lo puede hacer un paciente o una paciente para poder enterarse de esto? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados aquí en San Javier, en Sargento Aldea 2372. Los canales de consulta pueden ser presenciales en la clínica, de forma online, ya sea por WhatsApp o por la página web. Se pueden agendar horas tanto para especialistas, para médicos generales o para el examen que mencionábamos de la colonoscopia. Ya de los exámenes que hablamos anteriormente, por ejemplo, el test de deposiciones también se realiza en el laboratorio, también se realiza en escáner y también colonoscopías. Y al ser un examen que obviamente la clínica imparte, muchos de nuestros profesionales están sujetos a este tipo de síntomas, a este tipo de modalidad y muchas veces sugieren la realización de estos procedimientos. Actualmente en la clínica nosotros realizamos colonoscopía los días lunes, los días jueves y sábado por medio para poder facilitar a la comunidad un horario más flexible, ya que muchas veces trabajan o por temas familiares no pueden presentarse durante la semana. Correcto, o sea, esas son las alternativas disponibles en la Clínica San Javier, al menos para poder acudir, buscar también la hora clínica correspondiente con un especialista y salir de dudas. Claro. Y lo más importante, tomar en serio estas manifestaciones del cuerpo, entender que algo podría estar pasando, por muy minúsculo que parezca ese dolor o ese comportamiento, hay que prestar igualmente la atención requerida porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces. María José, muchas gracias por el tiempo y la cortesía con nosotros. Gracias a ustedes. María José Vázquez, enfermera de la Clínica San Javier, quien dialogaba con nosotros respecto del cáncer de colon, una de las 3 causas de muerte más grandes en nuestro país y que evidentemente tiene que ser tomada muy en serio por todas y por todos, sobre todo por la población masculina por encima de los 50 años, que en promedio es la que se ve más afectada. Esto no significa que la gente menor de 50 años se abstenga de padecerla, muy por el contrario. También se han visto casos en personas mucho más jóvenes, así que por lo mismo hay que prestar mucha atención a todos los síntomas que puedan ser materia de sospecha y acudir con prontitud donde un especialista de carácter médico. Hacemos la pausa y enseguida continuamos con más del 30 Te Ayuda, como siempre, aquí por la pantalla de Canal 30 Loncomilla.